Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Desde su fundación, Deutsche Bank sentó un precedente para tratar con personajes sin escrúpulos e instituciones nefastas. En septiembre de 1883, un tren lleno de dignatarios llegó a Gold Creek, Montana. Esperaba conocerlos Henry Villard, un inmigrante alemán que se convirtió en magnate del ferrocarril. La empresa de Villard había construido parte del ferrocarril transcontinental, y él estaba en Montana para conseguir la última subida ceremonial. También estuvo presente para presenciar el proceso el banquero alemán Georg von Siemens, ricamente vestido. Su banco de 13 años, Deutsche, había financiado el ferrocarril. A pesar de la pompa, el negocio de Villard estaba en ruinas. Semanas después de la ceremonia, dejó de pagar sus préstamos y sus inversores, incluida Deutsche, perdieron su dinero. Pero Villard, que había utilizado el dinero prestado para construir una lujosa mansión en Manhattan, se negó a aceptar la culpa de la debacle. El mensaje clave aquí es, desde su fundación, Deutsche Bank sentó un precedente para tratar con personajes sin escrúpulos e instituciones nefastas. Tras regresar a Alemania, Villard hizo propuestas amistosas a Siemens. A pesar del dinero que había perdido en las temerarias ambiciones ferroviarias de Villard, Siemens lo recibió. Los dos se hicieron amigos íntimos. 3 años más tarde, en 1886, Siemens envió a Villard de vuelta a los Estados Unidos para detectar posibles inversiones en nombre del Deutsche Bank. Durante un tiempo, las cosas salieron bien y Deutsche se convirtió en uno de los principales financiadores de la red ferroviaria estadounidense. Pero la naturaleza de Villard no podía suprimirse, como era de esperar, su nueva empresa quebró. Como era de esperar, Villard esquivó la culpa. A pesar de los fracasos de Villard, Deutsche siguió creciendo, impulsada por la industrialización europea. En 1913, era el sexto banco más grande del mundo. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Deutsche se convirtió en el principal financista del régimen nazi. El banco se encargó de convertir el oro robado a las víctimas del Holocausto, incluidos los empastes extraídos de los dientes de las personas, en efectivo. Deutsche también financió la construcción de Auschwitz, el famoso campo de concentración, así como la fábrica que producía el Zyklon B, el gas venenoso utilizado en las cámaras de exterminio de los campos. Tras la guerra, la arruinada sede del Deutsche Bank en Berlín quedó bajo el mando británico. Como Alemania aún debía a Gran Bretaña una indemnización por la Primera Guerra Mundial, a Gran Bretaña le interesaba que un banco alemán fuerte resucitara la economía. Aunque el director del banco en tiempos de guerra, Hermann Abs, había sido declarado culpable de crímenes de guerra, Gran Bretaña lo dejó en libertad con una sentencia leve. En 1956, volvió a dirigir el programa en Deutsche. En 1970, el año de su centenario, Deutsche era alemana de principio a fin. Había construido 2 enormes torres que dominaban el horizonte de Frankfurt, a las que los lugareños llamaban débito y crédito, e invirtió en las principales empresas alemanas. En los próximos años, esto cambiaría drásticamente. El alijo de documentos internos del Deutsche Bank de Wahl arrojó luz sobre las sucias acciones de Deutsche y sobre el suicidio de Bill. Muchos de los problemas que atormentaron al Deutsche Bank en los años posteriores a la muerte de Bill Brueck-Schmidt eran predecibles. Pero surgió un problema que era casi imposible de predecir, y mucho menos de controlar: Valentin Brueck-Schmidt. Wahl era el hijastro de Bill y su vida había sido difícil. Había pasado años en un hogar de acogida antes de que Bill lo adoptara. De adulto, trabajó de forma intermitente como músico, festejó mucho y vivió de la generosidad de su padre. Cuando Bill se suicidó, Wahl se obsesionó con averiguar por qué. La noche después de la muerte de Bill, Wahl empezó a hurgar en el portátil de Bill, y copió una lista de contraseñas que había encontrado. Al buscar pistas en la cuenta de correo electrónico personal de Bill, Wahl también descubrió que Bill había reenviado cientos de correos electrónicos desde su cuenta de trabajo. Este archivo se convertiría en el pan y la mantequilla de Wahl durante los próximos 5 años.
Y es la razón principal por la que ahora conocemos el alcance de las depravadas hazañas del Deutsche Bank. El mensaje clave aquí es: el alijo de documentos internos del Deutsche Bank de Bâle arroja luz sobre las sucias acciones de Deutsche y sobre el suicidio de Bill. Al día siguiente de la muerte de Bill, representantes de Deutsche visitaron a la familia para ofrecer sus condolencias. Un representante mostró gran interés en el portátil de Bill e hizo copias del disco duro. Dieron instrucciones a la familia de Bill para que no dijera nada a la prensa. 5 meses después de la muerte de Bill, Bâle contactó con el autor David Enrich, entonces reportero del Wall Street Journal, para que le ayudara a clasificar la enorme cantidad de documentos. Enrich se centró en un documento en particular. En él, la Reserva Federal de los Estados Unidos acusa a Deutsche de prácticas comerciales de mala calidad. Cuando salió la noticia, las acciones de Deutsche cayeron un 3%. A Bâle le gustaba esa sensación de poder. Profundizando, Bâle encontró pruebas que vinculaban la muerte de Bill con su estresante trabajo. Estas incluían cartas de los médicos de Bill en las que detallaba su grave ansiedad como resultado de las investigaciones. También encontró versiones de las notas de los médicos, que posteriormente se dieron a conocer al público, que habían sido redactadas y reescritas por abogados de Deutsche. Parecía que Bill había internalizado muchos de los problemas de Deutsche. A medida que las cosas empezaron a ir mal a un ritmo más rápido, la presión simplemente se hizo excesiva. En 2019, Bâle ofreció los archivos a Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia que investigaba la participación de Rusia en la elección de Trump. Para entonces, sabía el valor de los documentos, y no iba a dejar que fueran gratis. Finalmente, Schiff tuvo que emitir una citación para que Bâle los entregara. Los documentos confirmaron lo que muchos habían sospechado durante mucho tiempo sobre Deutsche Bank y sobre Bill Brueck-Smith, el hombre que murió por sus pecados. Pero Deutsche Bank no mató a Brueck-Smith. Tras décadas de criminalidad, arrogancia e imprudencia, el banco se suicidó. A medida que Deutsche se decantó por el sistema financiero moderno, la cultura de su empresa también cambió. En 1987, Alfred E. Rausen tomó las riendas de Deutsche. Inspirado por las innovaciones financieras del Reino Unido y los Estados Unidos, y por el auge de las economías resultantes, E. Rausen compró el banco de inversiones británico Morgan Grenfell en 1989 por $1.500 millones. Fue la mayor adquisición de un banco de inversión en la historia. Los líderes posteriores de Deutsche también evangelizaron el enfoque angloamericano de la banca. Cuando el banco estadounidense Goldman Sachs ganó un codiciado contrato para privatizar Deutsche Telekom, todo estaba escrito en la pared. Si Wall Street venía a Alemania, entonces Alemania tendría que ir a Wall Street. Para facilitar la transición, Deutsche contrató a un equipo de atrevidos operadores estadounidenses que se especializaron en una nueva y arriesgada innovación financiera: los derivados. El mensaje clave aquí es: a medida que Deutsche se decantó por el sistema financiero moderno, la cultura de su empresa también cambió. Edson Mitchell había empezado su carrera haciendo las cuentas de una granja de huevos en Maine. Ahora era el favorito de Wall Street, un tipo que trabajaba duro y jugaba duro, que era popular entre sus empleados y respetado por sus jefes. Su mejor amigo era Bill Brueck-Smith. Los dos se habían iniciado juntos en Merrill Lynch, en Chicago, y eran expertos en el mercado emergente de derivados, productos cuyo valor se deriva de otro producto. En aquel momento, los derivados eran aclamados como una innovación financiera que ayudaría tanto a las instituciones como a los clientes, al igual que los cajeros automáticos o las hipotecas a 30 años. Sin embargo, los bancos de Wall Street estaban empezando a utilizar derivados para dedicarse a la especulación financiera, que en esencia equivalía a apostar. Se volvió enormemente rentable y, de repente, Mitchell y Brueck-Smith se hicieron muy populares en Wall Street. Mitchell se posicionó para liderar la campaña de Deutsche por operar en los mercados financieros mundiales desde su oficina de Londres. Con un cofre de guerra de $2.000 millones, robó furtivamente su antiguo equipo de Merrill Lynch y algo más, duplicando su fuerza laboral en 18 meses.
Finalmente, atrajo a Broeck-Smith al otro lado del charco con un salario anual alto de 7 cifras. Los estadounidenses cambiaron la cultura empresarial, pasando de una toma de decisiones considerada, conservadora y basada en el consenso a adoptar el machismo descarado y arriesgado del arquetípico vaquero estadounidense. Estos pistoleros financieros tuvieron que ser entrenados para pronunciar correctamente Deutsche. Aparentemente le habían estado diciendo a la gente que trabajaban en Deutsche Bank. Los estadounidenses también inculcaron a Deutsche la cultura contemporánea de Wall Street. ¿El nuevo objetivo? Acumular la mayor cantidad posible de beneficios individuales. Por supuesto, se espera que los banqueros quieran ganar dinero. Incluso está bien dentro de una institución, siempre y cuando haya una fuerza unificadora que garantice que todos vayan en la misma dirección. Sin embargo, sin esa fuerza, existe la posibilidad de una catástrofe. A medida que el poder siguió migrando hacia la división de inversiones de Deutsche, el banco comenzó a jugar aún más sucio. A pesar de su popularidad en Deutsche, por no hablar de su alto salario, Broeck-Smith se retiró en 2000. Dijo que quería pasar más tiempo con su familia. Pero la verdad es que la cultura cambiante de Deutsche había empezado a afectar a él. Uno de los principales catalizadores del cambio fue la adquisición de Bankers Trust por parte de Deutsche. En la década de 1990, Bankers Trust, el banco tradicional estadounidense, estaba en una situación desesperada. Por un lado, se descubrió que sus operaciones de derivados estaban estafando flagrantemente a los clientes. Por otro lado, tenía la costumbre de cerrar negocios riesgosos, como conceder un préstamo sin garantía de $100 millones a Donald Trump, que nunca devolvió. Mitchell, por su parte, pensaba que para construir un negocio del calibre de Wall Street, Deutsche tendría que comprar una inversión en Wall Street. Propuso comprar Bankers Trust. El mensaje clave aquí es, a medida que el poder siguió migrando hacia la división de inversiones de Deutsche, el banco comenzó a jugar aún más sucio. Algunos expertos de Deutsche estaban preocupados por comprar un banco de tercera categoría plagado de podredumbre institucional, pero Mitchell los ignoró. En 1998, Deutsche compró Bankers Trust por $10,000 millones. Antes de la fusión, la división de banca de inversión de Deutsche había aportado el 29% de las ganancias de Deutsche. Un año después, la participación era del 85%. Junto con el acuerdo con Bankers Trust, se estaba extendiendo otro tipo de podredumbre en las filas de Deutsche. Los operadores de Deutsche estaban cada vez más dispuestos a financiar proyectos que otros prestamistas institucionales no abordarían, incluidos los planes inmobiliarios de Donald Trump. A mediados de la década de 1990, Trump ya había dejado de pagar préstamos por valor de millones de dólares con otros bancos. Esto lo hizo radioactivo con la industria financiera, hasta que conoció al comerciante de Deutsche Mike Offutt. Offutt conocía la reputación de Trump, por lo que se sintió aliviado e impresionado cuando Trump mostró el comportamiento relativamente habitual de memorizar los detalles del acuerdo propuesto. Offutt le concedió un préstamo de $125 millones, y luego otros $300 millones con la aprobación de la sede de Deutsche. Después de que Mitchell despidiera a Offutt, Trump siguió siendo cliente de Deutsche, atendido por el protegido de Offutt, Justin Kennedy, hijo del juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy. Unos años más tarde, en 2000, el importante banco de inversiones de Deutsche se enfrentó a un revés existencial. Edson Mitchell, de 47 años, había muerto en un accidente aéreo. Había prisa por llenar el vacío de energía. Anshu Jain, un acólito de Mitchell que compensó en exceso su agobiante inseguridad gritando, fue seleccionado como su sustituto de facto. Con Jain, las hazañas de Deutsche estaban más sucias que nunca. Cuando la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos comenzó a investigar a Deutsche en 2001, el banco se llevó al investigador principal con la promesa de riqueza y gloria. Se archivó el caso. Bajo el liderazgo de Joe Ackerman, Deutsche adoptó una mentalidad de obtener beneficios a cualquier precio y, al mismo tiempo, dejó que su infraestructura se deteriorara.
El hombre que nombró a Anshu Jain fue Joe Ackerman, un anglófilo suizo con una mirada fría y una inclinación por los números. Ackerman había estado cerca de Edson Mitchell y, en 2002, fue nombrado el primer director ejecutivo de Deutsche Bank. Obviamente, un líder obsesionado con los números es bueno para un banco. Sin embargo, Ackerman tendía a centrarse en las ganancias, y solo en las ganancias. El mensaje clave aquí es, bajo el liderazgo de Joe Ackerman, Deutsche adoptó una mentalidad de obtener beneficios a cualquier precio y, al mismo tiempo, dejó que su infraestructura se deteriorara. Cuando llegó al poder por primera vez, la prioridad de Ackerman era revertir la reciente caída de las acciones de Deutsche. Así que vendió su participación en varias empresas alemanas y distribuyó las ganancias a los accionistas. Algunos transeúntes de Deutsche se sorprendieron: en caso de crisis, el dinero estaría más seguro en el banco que en los bolsillos de los accionistas. Ackerman lo hizo de todos modos. Ackerman se centró en una sola métrica: el rendimiento del capital. A grandes rasgos, el rendimiento del capital es una medida porcentual de la cantidad de beneficios que generaría una inversión en Deutsche en un año determinado. Con Ackerman, se esperaba que toda la empresa siguiera el espíritu de la banca de inversión: lo único que importaba era hacer dinero, y cualquier decisión que pudiera reducir las ganancias debía posponerse. El sistema de compensación de bonos de Deutsche se ajustó para reflejar la nueva realidad. Algunos comerciantes se marcharon con cheques de $30 millones al final del año. La obsesión por las ganancias llevó a Deutsche por caminos oscuros. Con Ackerman, Deutsche comenzó a canalizar dinero a regímenes sujetos a sanciones económicas, incluidos Siria, Irán, Corea del Norte y Sudán. Los empleados recibieron capacitación en contravigilancia para evitar que las fuerzas del orden internacionales los detectaran. La fascinación personal de Ackerman por Rusia también creó algunos problemas futuros para el banco. En 2006, Deutsche adquirió una empresa bursátil rusa entre cuyos clientes se encontraban oligarcas que esquivaban la ley. Casi al mismo tiempo, Deutsche extendió una línea de crédito de $1.000 millones al VTB Bank de Rusia, un prestamista controlado por el gobierno vinculado a la inteligencia rusa. Mientras tanto, los sistemas informáticos de Deutsche estaban cada vez más fragmentados. Esto significaba que el banco no tenía forma de medir o entender lo que estaba haciendo realmente. Peor aún, no había forma de arreglarlo. Un ejecutivo dijo que sería como cambiar un motor en pleno vuelo. Incluso si unificar los sistemas informáticos hubiera sido una posibilidad fácil, habría sido cara, y eso la hacía inaceptable para Ackerman. Trump había incendiado otros bancos en el pasado, pero Deutsche estaba tan ansioso por crecer que, de todos modos, funcionó con él. El enfoque de Deutsche de trabajar con cualquiera no solo incluyó a los estados fallidos y a los dictadores. El banco siguió haciendo negocios con la impetuosa celebridad inmobiliaria neoyorquina Donald Trump. Justin Kennedy era la persona clave de Trump en Deutsche. Defendió las peticiones de Trump para obtener préstamos inmobiliarios cada vez más cuantiosos a través del banco, y acompañó a Trump a los clubes nocturnos y veladas de Manhattan. El mayor de estos préstamos se produjo en 2005, cuando Deutsche le prestó a Trump $640 millones para construir una torre de lujo en Chicago. El mensaje clave aquí es: Trump había incendiado otros bancos en el pasado, pero Deutsche estaba tan deseosa de crecer que, de todos modos, funcionó con él. Trump fue claramente una mala inversión. Tenía un historial de impagos en Wall Street e incluso se burló de los inversores diciéndoles que podría dejar de pagar sus préstamos. Pero lo que le faltaba en sentido empresarial, lo compensaba con talento para el espectáculo. Contrató a un grupo de banqueros alemanes para recaudar fondos para su turbulento Trump Hotel y Casinos Resorts, y les prometió un fin de semana en su club de golf de Florida, Mar-a-Lago, si lo lograban. Vendieron $485 millones en bonos basura y, tras varios recordatorios, Trump envió su avión para llevar a 15 vendedores a Palm Beach. Al año siguiente, Trump se declaró en quiebra y los inversores que habían comprado los bonos basura sufrieron pérdidas dolorosas. No creo que sea un fracaso, dijo Trump. Es un éxito.
Mientras tanto, Trump trabajó con otros sectores del banco. Engrasó las ruedas del préstamo de $640 millones con vuelos en su jet privado, obsequios y elogios. El acuerdo se concretó, a pesar de que los contadores de Deutsche descubrieron que el patrimonio neto de Trump era aproximadamente una cuarta parte de lo que había declarado. Su asociación con Deutsche benefició claramente a Trump, especialmente teniendo en cuenta las bajísimas tasas de interés que el banco le estaba cobrando. Pero Trump también fue bueno para Deutsche. A principios de los años 40, todavía era un banco alemán que luchaba por el reconocimiento de su nombre en los Estados Unidos. Trump era una estrella de televisión y, por asociación, la atención se centró en Deutsche. Sin embargo, la relación pronto se estropeó. En el punto álgido de la crisis financiera de 2008, Trump le debía $334 millones a Deutsche, que no tenía intención de devolver. Sus abogados invocaron la fuerza mayor, una cláusula contractual poco clara que normalmente se refiere a un desastre natural. Afirmaron que la crisis económica era, como un huracán o un terremoto, un acto fortuito y, por lo tanto, el contrato era nulo. Pero Trump no se detuvo ahí. Unos días después, Trump demandó a Deutsche, acusándola de prácticas crediticias abusivas. Pidió una indemnización de $3.000 millones. Eso lo hizo. Deutsche se lavó las manos con Trump, al menos por el momento. El Deutsche Bank resistió la gran recesión gracias a la suerte y a los subterfugios. No se perdió mucho amor entre Andrew Jain y Joe Ackerman. Ackerman no confiaba en Jain y regularmente hablaba mal de él ante los miembros de la junta a sus espaldas. Por su parte, Jain pensó que estaba esforzándose mucho mientras Ackerman deambulaba por las cenas de estado. Pero los dos ejecutivos tenían una cosa importante en común: sabían cómo ganar dinero. El problema era que eso era todo lo que sabían hacer. Jain no era un buen líder ni un ejecutivo responsable. Gritaba a sus subordinados y no se tomaba bien el desacuerdo. Pero, para Jain y su equipo, el fin justificaba los medios. No importaba cómo entrara el dinero, siempre y cuando llegara. Esta mentalidad ayudaría al banco a afrontar su crisis más grave hasta la fecha, el colapso del mercado inmobiliario estadounidense, que desencadenó la llamada Gran Recesión. El mensaje clave aquí es: el Deutsche Bank resistió la Gran Recesión gracias a la suerte y a los subterfugios. Antes de la recesión, era casi imposible no ganar dinero. Las tasas de interés estaban cerca de cero, por lo que los bancos podían pedir prestado grandes cantidades de dinero prácticamente a cambio de nada. Todo lo que tenían que hacer entonces era encontrar activos que produjeran mayores rendimientos que los intereses que tenían que pagar. Finalmente, la relación entre los activos de Deutsche que se pidieron en préstamo y su capital llegó a 50-1. En comparación, la mayoría de los bancos oscilaron entre 20 y 1. Esta proporción se mantuvo sostenible solo mientras la economía siguiera creciendo. Y creció, junto con Deutsche. En 2007, Deutsche se convirtió en el banco más grande del mundo, con $2 billones en su balance, aproximadamente el mismo tamaño que toda la economía alemana. Ackerman y Jain se convencieron de que eran buenos, no afortunados. Pero en agosto de 2007, en una conferencia anual en Barcelona, Jain estaba nervioso. Él y sus lugartenientes estaban conmovidos por las señales de una tormenta económica que se avecinaba. En una medida que probablemente salvó al banco, dio instrucciones a sus equipos para que vendieran sus posiciones más riesgosas en el mercado inmobiliario estadounidense. Estaban protegidos, pero la tormenta seguía azotando. Desesperado por recibir ayuda, Jain llamó a Bill Broeck-Smith y le rogó que ayudara a Deutsche a cerrar las escotillas. Broeck-Smith, aburrido de jubilarse, estuvo de acuerdo. En total, Deutsche fue el único banco que logró obtener beneficios durante la época de la recesión, o al menos parece tenerlos. Además del golpe de suerte inicial de Jain, los operadores de Deutsche manipularon las cuentas para ocultar que seguían acumulados sobre montones de derivados tóxicos, ocultando pérdidas de miles de millones.
Pero esas pérdidas no permanecerían ocultas para siempre. Al encargarse de resolver los problemas de Deutsche, Bill Broeck-Smith se sentía cada vez más alejado del negocio que había ayudado a establecer. De forma lenta pero segura, los reguladores se dieron cuenta de lo que sucedía a puerta cerrada de Deutsche. En los primeros 8 meses de 2013, Deutsche recibió 777 solicitudes de información, aproximadamente una por hora. Un investigador británico presentó una demanda por fraude fiscal contra Deutsche. En lugar de poner fin al comportamiento ilegal, Deutsche trasladó su negocio a Alemania. Cuando los alemanes obligaron a Deutsche a desconectarlo, habían estafado a los dos gobiernos con casi 250 millones de dólares. Es más, los reguladores estaban hartos de que los vieran como personas que imponían multas relativamente pequeñas a los bancos con miles de millones de dólares para jugar. Se pusieron duros y empezaron a imponer multas de miles de millones. En muchos casos, Bill Broeck-Smith intentó detener prácticas que oscilaban entre lo descarado y lo delictivo. Casi siempre, lo ignoraban o se burlaban abiertamente de él. El mensaje clave aquí es, al encargarse de resolver los problemas de Deutsche, Bill Broeck-Smith se sentía cada vez más alejado del negocio que había ayudado a establecer. Broeck-Smith siempre había respaldado las salvajes prácticas comerciales de Mitchell. Pero esos días ya habían pasado. En 2009, Broeck-Smith desafió a Troy Dixon, un joven y atrevido operador neoyorquino, por sus arriesgadas operaciones. Como resultado, el equipo de Dixon convirtió a Broeck-Smith en una figura divertida. En última instancia, el trabajo de Dixon le costó a Deutsche 541 millones de dólares, y generó señales de alerta ante los reguladores. La siguiente humillación se produjo en 2012, cuando los reguladores alemanes torpedearon 2 de los ascensos de Broeck-Smith por motivos políticos. En cambio, se le asignó un puesto en el Consejo de Administración de una desconocida división de Deutsche en los Estados Unidos que era el vertedero de acuerdos problemáticos, como los préstamos a Trump. Broeck-Smith quedó consternado por lo que encontró allí, una mezcla de tecnología lamentablemente ineficaz, y comerciantes con la cabeza en la arena despreocupados por los círculos reguladores. Su trabajo consistía en desenredar este colosal lío. La división de inversiones de Deutsche, la parte del negocio que Broeck-Smith había creado con su fallecido mejor amigo Edson Mitchell, era ahora la raíz de sus problemas. Peor aún, quedó claro que los reguladores estadounidenses y británicos estaban centrándose en él, más que nadie, como sujeto de una investigación por malversación. Habían citado la cinta de una llamada en la que había estado, durante la cual admitió que Deutsche había estado esquivando activamente miles de millones en impuestos. Se sentía acorralado, obligado a defender una institución en la que ya no creía. En enero de 2014, Broeck-Smith se ahorcó con la correa de su perro. Dejó notas de suicidio dirigidas a su familia y a Anshu Jain. La renuncia de Anshu Jain fue un presagio de una nueva era de ajuste de cuentas y reestructuración en el Deutsche Bank. Tras la muerte de Broeck-Smith, Jain y otros altos mandos de Deutsche tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre el futuro del banco sin su mano firme. Los problemas de Deutsche con los reguladores habían asustado a los inversores, y el precio de las acciones estaba en su punto más bajo de la historia. No parecía que hubiera un final a la vista. En 2015, había más de 7.000 acciones legales pendientes contra Deutsche en todo el mundo. Se avecinaban miles de millones en multas. Cuando se impuso otra multa, de 500 millones de dólares, Jain ignoró el tema en una llamada con la Junta. Los miembros de la Junta quedaron atónitos. No era un líder en el que pudieran confiar en tiempos difíciles. Jain vio lo que estaba escrito en la pared y renunció en 2015. El mensaje clave aquí es, la renuncia de Anshu Jain fue un presagio de una nueva era de ajuste de cuentas y reestructuración en Deutsche Bank. La destitución de Jain no puso fin a los problemas de Deutsche, pero sí demostró que el banco por fin estaba respondiendo a problemas demasiado graves como para ignorarlos. Por un lado, Deutsche siguió perdiendo dinero.
La industria se había dado cuenta de que Deutsche no valía lo que decía que valía. Miles de millones de los activos del banco seguían en derivados, que, tras la crisis de 2008, prácticamente no tenían ningún valor. Los inversores siguieron abandonando el mercado a tasas alarmantes, lo que hizo que el precio de las acciones bajara aún más. Peor aún, en 2015, el Departamento de Justicia de Barack Obama impuso una multa de $7.000 millones a Deutsche por defraudar a los inversores, la mayor sanción jamás impuesta a un banco. Evidentemente, se necesitaba una reestructuración drástica si el banco quería sobrevivir. En 2018, la Junta se deshizo del sucesor de Jane y nombró a otro nuevo director ejecutivo. Su elección, Christian Schowin, era un alemán con cara de bebé que había estado en el banco prácticamente desde el instituto. Décadas antes, había advertido que Deutsche no se alejaba demasiado de su herencia como banco alemán estoicamente conservador. Ahora recomendaba recortar drásticamente la división de inversiones del banco, que Edson Mitchell había inspirado en las firmas más populares de Londres y Nueva York. La fuerza laboral se reduciría en un 20%. Deutsche finalmente obtuvo el reconocimiento de su nombre en los Estados Unidos, pero por razones equivocadas. Los oligarcas rusos que tenían algo que esconder sabían desde hacía tiempo que la sucursal de Deutsche en Moscú era el lugar al que acudir para blanquear su dinero. En 2014, los investigadores del gobierno se enteraron de la llamada lavandería automática y, en 2017, los periodistas dieron a conocer la historia al público. Es más, la relación de Deutsche con Trump había vuelto a atormentarla a lo grande. Los millones en préstamos de Deutsche, y una apariencia de legitimidad asociada, ayudaron a Trump a convertirse en presidente de los Estados Unidos. El enredo legal de Deutsche con Donald Trump se prolongó hasta 2010, cuando el banco accedió a liberarlo del apuro por una tasa fija de $40 millones. Trump debe haber estado muy contento, eran unos $300 millones menos de lo que debía. Pero aún así no tenía el dinero. Jared Kushner, para entonces yerno de Trump, presentó a Trump a su banquera personal, Rosemary Vrablic, de Deutsche. Vrablic comenzó a trabajar para un banco israelí especializado en blanqueo de dinero, y se hizo un nombre al atraer nuevos y enormes clientes a Deutsche. Trump le pidió a Vrablic un préstamo de $50 millones al banco privado de Deutsche para pagar lo que debía a la división de inversiones. Ansioso por conseguir un gran cliente nuevo, Vrablic impulsó el trato. Fue un movimiento sin precedentes para un banco. Pero las cosas estaban a punto de ponerse aún más raras. El mensaje clave aquí es, los millones en préstamos de Deutsche, y una apariencia de legitimidad asociada, ayudaron a Trump a convertirse en presidente de los Estados Unidos. En los años siguientes, Deutsche ayudó a Trump a comprar un campo de golf en Miami y a arrendar un edificio histórico en Washington, D.C. Este último se convirtió en el hotel de lujo Trump International, ubicado a solo unas cuadras de la Casa Blanca. Deutsche volvió a darle tasas de interés extremadamente bajas, y comenzó a conceder préstamos y líneas de crédito también a su familia. En 2015, una semana después de la destitución de Jane, Trump subió por la escalera mecánica dorada hasta el vestíbulo de la Torre Trump para anunciar su candidatura a la presidencia. Deutsche seguiría apoyándolo durante toda la amarga campaña. Por supuesto, este apoyo llegó en forma de dinero. A mitad de la campaña, que estaba pagando en gran medida con su propio dinero, Trump le preguntó a Rosemary Vrablic si podía pedir otro préstamo de Deutsche para refinanciar su campo de golf de Miami. La respuesta, como era de esperar, fue sí. Pero Trump también se benefició políticamente de su asociación con Deutsche. Ante las afirmaciones de que era un paria en el mundo financiero, Trump señaló su relación con el banco y remitió a los periodistas a Vrablic, de quien afirmó erróneamente que era el director ejecutivo del Deutsche Bank. Cuando Trump fue elegido, los ejecutivos de Deutsche, horrorizados, trataron de entender cómo el presidente electo de los Estados Unidos había llegado a deberles $350 millones. No se recibió una respuesta fácil. Finalmente, culparon a la tecnología anticuada de la empresa y a los departamentos compartimentados, así como a la influencia corruptora de los estadounidenses.
El mayor problema ahora era que el presidente de los Estados Unidos debía personalmente cientos de millones de dólares a un banco extranjero, sobre el que su administración tenía un enorme poder. Si Trump dejara de pagar, el banco tendría la mala opción de confiscar los bienes personales del presidente o hacer una donación personal masiva e involuntaria. Ninguno de los dos pondría al banco bajo una luz halagadora.